CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares. Contenidos culturales, comunistas y populares. Muy buenas tardes, estimada audiencia de contenidos culturales, comunistas y populares, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. Hoy, domingo 11 de abril del 2021, acaban hace un poco más de hora y media, acaban de darse los resultados a boca de urna, y tenemos una sorpresa, no se veía de hace mucho, una fuerza de izquierda, o al menos reclamada de izquierda, que se autodefine de izquierda, ha pasado holgadamente a la segunda vuelta. Y no solamente esa sorpresa, sino también que nadie esperaba que aquel partido, Perú Libre, que estaba muy rezagado durante los primeros momentos de la campaña electoral, ahora es ya casi un hecho que va a disputar la presidencia de la República. Para ello tenemos al economista Daniel Guamán para que nos dé primero su apreciación. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a todo el público seguidor de contenidos culturales y populares. Bien, Sí, agradecerte por la sí, Daniel, invitación. justamente agradecerte a ti, Daniel, agradecerte a ti por tu disposición y bueno, danos tu apreciación, por favor, Daniel, de la fotografía que estamos viendo. Tú eres, lo hemos notado en nuestro chat de WhatsApp, ha sido un ferviente simpatizante de Perú Libre. Coméntanos, por favor, Daniel, tu apreciación de la fotografía que vemos hoy. Bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, efectivamente, digamos, como mucha parte del pueblo peruano, hemos simpatizado, hemos coincidido con las propuestas y la candidatura de Perú Libre, no más allá de temas orgánicos, porque, bueno, yo no participo de esa organización, pero consideré importante su presencia en el proceso electoral, ¿no? Y efectivamente la población ha confirmado ello, ¿no? A través de su voto, la voluntad popular se ha expresado el día de hoy. Bueno, mi análisis tiene 4 puntos, ¿no? El primero, antes que nada, el reconocimiento al pueblo peruano, no solamente por la elección y digamos, los resultados que ya se van vislumbrando, sino por su participación misma en el proceso. No sabemos que estamos en una situación muy difícil, ¿no? Donde muchas familias tienen familiares enfermos, quizás familiares que ya no están con nosotros, y de repente hay muchas otras cosas a las que podríamos haberle prestado atención, pero la población en su gran mayoría ha cumplido con su deber cívico y eso creo que es lo primero a reconocer y a destacar, ¿no? A pesar de la gran dificultad de nuestro pueblo, ha cumplido con eh, digamos, con su participación. Y bueno, entrando ya al aspecto del resultado, bueno, más allá de los, digamos, simpatías que uno u otro puede haber tenido, creo que lo más importante es que todo indica que la noche neoliberal de 30 años está llegando a su fin. No, todo nos indica que después de, digamos, haber tenido una de las crisis económicas, sociales y sanitarias más grandes de nuestra historia, la población ha llegado a la conclusión o está llegando a la conclusión de que este modelo ya no da para más. Entonces, eso es lo principal. Y bueno, si entramos ya al resultado específico, de la misma manera, en el mismo sentido, prácticamente después de 35 años
una fuerza de izquierda pasa a la segunda vuelta en el Perú. Eso es lo que hay que destacar, ¿no? Más allá de quién haya sido, ¿no? Si fue Perú Libre o Juntos por el Perú o de repente alguna otra fuerza que se reclame de izquierda, ¿no? Pero hay que destacarlo. Y también, digamos, no un dato menor, que la izquierda podría colocar dos bancadas en el Congreso, ¿no? Lo cual también no se veía, pues, incluso hasta mucho más atrás, ¿no? Entonces, poco a poco se van recomponiendo las fuerzas del campo de izquierda, el campo progresista, democrático, socialista, y eso es algo que nosotros debemos de valorar y debemos de destacar. Ahora, el tercer punto que quería mencionar es lo que viene hacia adelante, ¿no? Porque, bueno, todo lo que ha sido las previas, creo que ha tenido las cuestiones propias de un proceso electoral, ¿no? El proceso electoral, pues, implica confrontación de ideas, a veces incluso ha tenido, pues, sus condimentos, como se dice, ¿no? Pero son cuestiones que son minúsculas a comparación del gran reto que nos espera, ¿no? No a esa organización solamente, sino que nos espera como campo popular. Yo creo que un buen paso es partir de las coincidencias y de hecho que las hay, ¿no? Por ejemplo, tanto Verónica Mendoza y Juntos por el Perú como Pedro Castillo han planteado la nacionalización de los recursos estratégicos, ¿no? Entendido esto, al menos en lo inmediato, como el gas, el litio, ¿no? Incluso el cobre también podría ser, ¿no? Pero básicamente se ha hablado del gas y del litio. Otro punto de coincidencia está en el cambio de constitución. Yo creo que ese es un buen punto de partida para la unidad. También se ha hablado de la reforma en el sistema de pensiones, ¿no? Entonces hay cuestiones que son comunes y a esas cuestiones progresivamente podrían incorporarse otras más que vinculen la mayor participación del pueblo peruano. Y bueno, finalmente agregar que lo que estamos viviendo no es un hecho aislado, está dentro de un proceso de recomposición de las fuerzas progresistas, de izquierda, democráticas, socialistas en Latinoamérica. Entonces, también debemos de saber recoger la experiencia positiva de los compañeros en otras partes de la región. ¿No? Digamos, hay que tomar en cuenta pues cómo están haciendo ellos, ¿no? La política de frente único, básicamente. Pero obviamente, pues claro, reconociendo que hay una organización que es la que ha tenido la mayor aceptación popular y a partir de ello ya constituir un frente mayor. Porque incluso para estas reformas que estoy mencionando, que son solo 3 o 4, va a haber gran resistencia a la derecha. ¿No? O sea, no podemos tampoco decir de que ya hemos derrotado la derecha, no, o sea, simplemente parece que la noche empieza a terminar y poco a poco empieza a amanecer, pero esto va a demorar más, ¿no? Entonces hay mucha obra común que hay que hacer, hay mucha coordinación, hay mucha lucha conjunta. Las organizaciones de izquierda que han estado participando, nosotros tenemos compañeros, tenemos amigos, personas con las que hemos luchado mano a mano en las calles, en las aulas, a nivel teórico también, ¿no? Político, ideológico. Entonces, eso debe primar, ¿no? Las cuestiones anecdóticas, ¿no? Que se han visto quizá a veces algunos, bueno, digamos que a veces se ha recurrido a algunas cosas que merecen críticas y autocríticas también, ¿no? ¿No? A veces el debate se pone muy picante, pero por encima de eso está el objetivo del país. Estimado, ¿y cómo ves tú a las fuerzas de derecha ahora posicionadas pues detrás de Pedro Castillo? Hay prácticamente un empate entre los tres más fuertes exponentes de la derecha, como se le dice, la derecha bruta y achorada, ¿no? Tenemos a Hernando de Soto, a Keiko y a Rafael López Aliaga. ¿Qué lectura tienes, estimado, de este empate, de estas tres fuerzas de derecha? ¿Tú crees que ha sido una estrategia bueno, definitivamente una estrategia de la derecha, pero eh, ¿crees que se logre pues algún nivel de unidad en estas tres fuerzas? Bueno, es que así como las fuerzas del campo popular van a plantear el tema de la unidad, desde ya lo estamos poniendo en la mesa, lo mismo va a ser la reacción, definitivamente, ¿no? Y para ello
hasta resulta más fácil unirse, ¿no? Porque, digamos, tienen objetivos que son pragmáticos, ¿no? Quizá dentro de la militancia, la base de la izquierda, hay siempre el tema este de, digamos, querer brindar lo mejor, ¿no? Y está bien, eso es correcto, pero hay que saberlo llevar. En cambio, en los sectores de derecha, no necesariamente es que brinden lo mejor al país, sino lo que les es más conveniente. Entonces, por eso puede, entre ellos definitivamente puede llegar a una unidad de una manera más rápida, ¿no? Pero la cuestión es que todavía no se define quién de ellos sería, ¿no? O sea, de todas maneras, igual se tienen que esperar los resultados oficiales, ¿no? Ahora vamos a tener un primer reporte de la OMPE a las 11 de la noche, vamos a tener también un conteo rápido, ¿no? Un poco después, un par de horas después, y esto ya nos va a poder dar un mejor panorama, ¿no? Definitivamente el peligro más grande era el movimiento de Rafael López Aliaga, ¿no? Porque bueno, ellos digamos, tenían una posición incluso que linda pues ya con lo profascista, ¿no? Pero esto no significa que los otros dos sean males menores, ¿no? O sea, no podría considerar a Keiko un mal menor, ¿no? Y bueno, por cuestiones de experiencia en estas lides electorales, por cuestiones de capacidad logística, si cabe el término, es lo más probable es que termine siendo Keiko Fujimori quien llegue a la segunda vuelta, ¿no? Me refiero a esto porque la lucha ya entre ellos se va a dar en las mesas, se va a dar en los centros de cómputo, y bueno, los fujimoristas sobradamente sabemos, a través de la historia tienen ciertas prácticas, ciertas mañas, digamos, ¿no? Que les podrían permitir entrar a la segunda vuelta, ¿no? Impugnando la mesa, bueno, todas estas cuestiones que los personeros conocen muy bien, ¿no? Entonces yo considero que lo más probable es que sea Keiko quien entre a la segunda vuelta, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Y en ese escenario, claro, van a confluir muchas cosas, ¿no? La típica lucha de las últimas elecciones de Fujimorismo con antifujimorismo. Y también va, digamos, el aspecto nuevo es que, digamos, la necesidad de la unidad de las fuerzas de la izquierda, ¿no? Bueno, eso es básicamente respecto a los resultados, ¿no? Y ahora, a nivel del Parlamento, es, digamos, un poco curioso porque no necesariamente se replica el orden del proceso presidencial, ¿no? Si bien es cierto, según el primer, Sí, digamos, la así es, primera estimado. encuesta, ¿no? Que se ha El dado, Boca de sí, Urna dice que... Te escucho, te escucho, te escucho. no, simplemente quería precisar eso, ¿no? De que en este caso, si bien es cierto, Perú Libre podría ser la primera fuerza, también está ahí Acción Popular, ¿no? Pero luego pues está la presencia del partido de Keiko, del partido de López Aliaga, ¿no? Entonces, digamos que ahí viene ya todo un batallón de la derecha hasta que otra vez encontramos Juntos por el Perú, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, algo se podrá hacer, aunque va a ser un congreso bastante fragmentado, y con mayor razón se necesita la unidad de las fuerzas del campo popular, porque el gobierno, si, digamos, si las cosas salen bien y se logra establecer un gobierno de izquierda, va a necesitar mucho apoyo de la base social, va a necesitar mucho respaldo de los diferentes estamentos. Estimado, ¿y cómo viste tú la campaña que lo tenía, bueno, tendía a tildar de senderista al candidato Pedro Castillo? Qué te Mm, pareció? Qué sentías? bueno, Qué opinas de eso, sí, estimado? esto hay que verlo de dos maneras, ¿no? De la manera externa y de la manera interna, si cabe el término, ¿no? Externamente, esos son ataques que pues vinieron de los sectores más reaccionarios de la derecha, ¿no? Ahí tenías, por ejemplo, Perú 21, Chichi Valenzuela, ¿no? Toda una serie de gente que no creo que no debería sorprender a nadie. Lo que sí me pareció preocupante es que un sector de la izquierda haya hecho eco de eso, ¿no? Entiendo que quizá en algunos casos por un poco sentir de que la candidatura de Pedro Castillo desplazaba a la candidatura que estos compañeros estaban apoyando, ¿no? Quizá un poco de falta de madurez política ahí.
En otros casos muy puntuales quizás por algunos intereses particulares, que yo creo que ya la izquierda en general ya debería saber ubicar digamos, no considerarlos para siguientes procesos. ¿No? No todo el que se autodenomina o proclama de izquierda realmente lo es, ¿no? Bueno, hoy día no me voy a explayar en ese punto, pero creo que hay algunos personajes claros, con nombre y apellido, que ya ninguna de las fuerzas de izquierda debería acogerlos, ¿no? Entonces, esos personajes puntuales sí han estado persistiendo con ellos, ¿no? Difundiendo, tuiteando por WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, esos son personas muy claras. Esas personas, bueno, como te digo, yo no soy de Perú Libre, pero si yo estuviera ahí, bueno, plantearía que esas personas quedan fuera de todo proceso de unidad, ¿no? Muy más allá de que tengan que hacer su autocrítica, etcétera. Pero digamos, como te digo, ¿no? Salvo esos casos puntuales de personas con intereses específicos, creo que en todo caso ha sido parte del propio calor del proceso, ¿no? Bueno, para eso justamente en el campo socialista siempre se practica la llamada crítica y autocrítica, y eso debería pasar por un proceso de autocrítica, ¿no? Y no solamente el tema, Carlos, de haber deslizado esa cuestión, ¿no? Sino que también algunos adjetivos incluso racistas y clasistas. O sea, dentro de la izquierda eso no se puede permitir. ¿No? No solamente me refiero a algunos hechos que son de conocimiento público, sino a la candidatura también de Pedro Castillo, ¿no? ¿Cómo es posible que la misma izquierda, que siempre ha reivindicado a los trabajadores, a los campesinos, a los maestros, ¿no? Haga la crítica de ese modo, ¿no? La crítica podría haberse hecho a los planes, a los programas, aunque te digo, ya te repito, tienen mucho de coincidentes. Pero una crítica de ese tipo creo que debería quedar atrás, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad nueva para que actuemos con la madurez del caso, ¿no? Porque finalmente esto es política, ¿no? No somos barra bravas de equipo de fútbol, ¿no? Con el respeto que merecen los amigos de las barras, sino que acá se tiene que buscar lo que es más conveniente para el país en general y, bueno, para la izquierda en particular, ¿no? Y si algunos que otros que se hacen llamar de izquierda les hizo asco, entre comillas, la candidatura de Pedro Castillo, entonces creo que este es el momento de, como le gusta decir a algunos, de construirse, como dicen ellos, ¿no? Estos amigos de la izquierda que se hacen llamar izquierda responsable, ¿no? Entre comillas. Entonces, que revisen un poco sus conductas, que se deconstruyan, que se den cuenta de que un campesino puede ser presidente del Perú. Y bueno, salvado eso, creo que no debería ser impedimento para seguir con la tarea conjunta, ¿no? Porque como te digo, hay mucha labor por delante. Así es, estimado Daniel. Muchas gracias por tu tiempo. Te dejamos libre, te dejamos libre. Ahí vemos que se está pronunciando Hernando de Soto en la televisión. Vamos a, como tú mismo dices, tenemos que emprender una tarea conjunta para poder derrotar a las fuerzas de derecha que están, bueno, muy cerca y que se van a upar, obviamente, para intentar otra vez quebrar el camino del cambio que el pueblo peruano ahora reclama, también en las urnas, ¿no? Muchas gracias, estimado. Un fuerte abrazo. No sé si querías dar tus palabras finales. Sí, Carlos, bueno, reiterarte el agradecimiento también a tu público. Como dije en un principio, eh, este contexto no da para celebrar, ¿no? Quizá no podemos festejarlo como quisiéramos y como corresponde, ¿no? Pero sí creo que esta es una fecha histórica para la izquierda en general, ¿no? Esperemos que sea el final de la gran y oscura noche neoliberal y que nuestro pueblo empiece, luego de 200 años de independencia formal, transite a una verdadera independencia, ¿no? No solamente, digamos, en las leyes o en la apariencia, sino que una independencia que permita democratizar nuestra sociedad, que es lo que nosotros queremos. Muchas gracias, estimado. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, Carlos, hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Muy bien.
estimada audiencia, fueron las palabras del compañero Daniel Guamán, magíster en economía y asiduo simpatizante de Perú Libre, ahora el partido que está pasando a la segunda vuelta electoral, a la segunda vuelta para competir en la justa electoral con el partido de derecha que se vislumbre como segundo lugar. Vamos a esperar unos minutos. Estamos esperando a otro compañero que ingrese. Estamos esperando a otro compañero. Vamos a esperar unos minutos. Esta audiencia, ya están empezando los programas informativos de las usuales, habituales. Tenemos al profesor Gustavo Espinosa. También lo hemos invitado para que nos dé su apreciación y su punto de vista con respecto al resultado que acaba de suceder hace 2 horas. ¿Cómo está, estimado compañero Gustavo Espinosa? Buenas noches. Sí, buenas noches, compañero, ¿cómo está? A Muy bien, disposición de gracias. ustedes. Muchas gracias por su tiempo, compañero. Queríamos saber su opinión con respecto a la fotografía que se nos ha planteado a las 7 de la noche. El triunfo, después de muchísimos años, de una fuerza de izquierda, como... Sí, le decía... Se fue el audio, por eso tuve que... Ya, no se preocupe, le decía, queríamos saber su apreciación con respecto a la fotografía que hemos visto en las pantallas del triunfo de una fuerza de izquierda, o al menos que se reclama de izquierda, que tiene un discurso de izquierda, como es Perú Libre. También, bueno, eso es lo que queríamos iniciar, estimado compañero. Bueno, en primer lugar habría que decir que este acontecimiento ya se veía venir en los últimos 3 o 4 días. Prácticamente todas las encuestas y todos los sondeos de opinión coincidían con esa tendencia. Esa tendencia implicaba un ascenso de la figura de Pedro Castillo y un descenso de la imagen de Verónica Mendoza. Una situación ciertamente inesperada hace 15 días, pero que ahora se graficaba más o menos de un modo claro. Yo creo que eso significa, en primer lugar, que la izquierda es una fuerza significativa en el país, porque no solamente Castillo tiene una votación incuestionablemente de izquierda, un electorado incuestionablemente de izquierda, sino que si a eso le sumamos la votación también de izquierda de Verónica Mendoza, tranquilamente sube un 26 o 27%, lo que significa casi un tercio de la vida nacional. No es un segmento mayoritario, porque si en contrapartida sumamos las votaciones de Keiko Fujimori, Hernando de Soto y López Aliaga, tendremos más de un 35% en posiciones de derecha. Entonces hay una imagen, un escenario polarizado en el país, peligrosamente polarizado si es que la izquierda no tiene unidad, no se cohesiona, no se organiza, no se politiza y no lucha, que son las tareas esenciales que siempre hemos nosotros planteado como los retos fundamentales del movimiento popular. Ahora, creo que en el caso concreto, lo que ha habido es un mal cálculo de la derecha. Ellos pensaron que debían debilitar al máximo a Verónica Mendoza para impedir que pase a la segunda vuelta. Incluso previeron la posibilidad de que Castillo pase a la segunda vuelta, con la idea de que Castillo efectivamente podría ser derrotado en una segunda confrontación por ejemplo, Keiko Fujimori.
porque en realidad Keiko Fujimori en todos los sondeos pierde con todos. Solamente le ganaría hipotéticamente a Castillo en una segunda vuelta. Eso es lo que ha estado buscando Keiko Fujimori y por eso es que ellos también han alentado y han generado entusiasmo en torno a la posibilidad electoral de la candidatura de Castillo. Pero creo que esto no les va a resultar como ellos han pensado. Primero porque Keiko Fujimori no está sacando el segundo puesto de una manera más o menos clara. Está disputándolo con Hernando de Soto, pero además prácticamente al pie de ellos está Johnny Lescano, que pienso que en realidad Johnny Lescano va a ser el que pase a la segunda vuelta porque va a tener la posibilidad de enfrentar una alternativa menos polarizante con Castillo que Keiko Fujimori o Hernando de Soto. Para la derecha incluso le convendría finalmente que sea Lescano y no Keiko quien vaya a la segunda vuelta. O sea, estimado compañero, lo que estaríamos viendo ahora es un acomodo, un arreglo, una evaluación ya más que nada de escritorio para saber con quién enfrentar a Pedro Castillo. Eso es lo que... Claro, es que ya en ese marco, en ese contexto muy concreto de una diferencia de centésimas de votación entre Hernando de Soto, Keiko Fujimori y Lescano, es posible efectivamente hacer una pequeña variante. No hay que olvidar una cosa muy concreta. En las elecciones del 2006, la primera votación la sacó Ollantaytamala. La segunda votación estaba sumamente peleada entre Lourdes Flores y Alan García. Lourdes Flores tenía 24.1 y Alan García tenía 23.9. En esa circunstancia, el embajador de Estados Unidos en Lima citó a un café, a tomar café en la residencia del embajador norteamericano en la cuadra 4 de la avenida Arequipa, y ahí les cambió el escenario electoral. De esa reunión salió llorando, eso es verdad, eso se puede constatar, salió llorando Lourdes Flores diciendo: me han robado la elección. Y al día siguiente varió el porcentaje electoral, se dijo que había un cambio y que entonces Alan García tenía 24.1 y Lourdes Flores tenía 23.9. Entonces fue Alan García el que pasó a la segunda vuelta. Lo que ocurrió fue que el embajador norteamericano dijo muy claramente que en la coyuntura concreta, la única persona que podía derrotar en ese contexto a Ollantaytamala era Alan García, porque Lourdes Flores iba a perder. Entonces había que asegurar que sea Alan García el que entre a la segunda vuelta. Bueno, acá puede haber un manejo, entre comillas, parecido. Y efectivamente la derecha puede llegar a la conclusión de que no les conviene una candidatura tan polarizante como sería la de Keiko, y más bien les convendría un candidato más potable, entre comillas, como Johnny Lescano, para derrotar, porque podrían derrotar quizá más fácilmente a Castillo. Pero claro, eso es una hipótesis, porque en realidad sí se ha dicho, y eso es cierto, que la segunda vuelta en verdad es otra elección, no es la continuación de la primera vuelta, sino es una elección distinta, donde se discuten más los programas y donde Castillo va a tener la posibilidad de afirmar su imagen con propuestas concretas, porque digamos, la suerte, entre comillas, de Castillo es que él digamos, ha recibido el beneficio de una conducta de la derecha muy complicada. La derecha lo que ha querido es aplastar y demoler a Verónica, cosa que ha logrado, pero Castillo no ha recibido nada. Castillo se ha manejado a la sombra, calladito, calladito, y finalmente ha salido faltando 2 días para las elecciones. Y entonces a él nadie lo ha golpeado, nadie lo ha atacado, a él nadie le ha exigido que diga si va a establecer relaciones con Venezuela, si reconoce a Maduro, si está de acuerdo con esto, con lo otro, si va a cambiar el presidente del Fondo del Banco Central de Reserva, si va a cambiar la política económica, nadie lo ha golpeado por ese lado. Entonces sale indemne. Estimado, y
se da también la coyuntura, ¿no? Hasta ahora inédita, de tener dos bancadas de izquierda, aparentemente ya bastante sólidas, me refiero en cuanto al porcentaje, ¿no? La última elección, justamente Juntos por el Perú estaba ahí en el límite para tener una bancada y al final nos la robaron, se puede decir. Bueno, me atrevería a decir que la robaron. En el 2016, Frente Amplio sacó 20 parlamentarios. Finalmente se dividió en dos, quedó 10 para Frente Amplio y 10 para Juntos por el Perú, pero originalmente eran 20. Bueno, ahora serían más o menos 20, no creo que sean mucho más, porque la votación parlamentaria no es exactamente igual a la votación presidencial. Entonces, ahora en que están dando los adelantos de la votación parlamentaria, se ve que Perú Libre tiene más o menos el 10.8% de los votos y que Juntos por el Perú tiene más o menos el 7.4%. Eso implicaría en un caso más o menos unos 14 parlamentarios de Perú Libre y unos 6 parlamentarios de Juntos por el Perú, lo que haría un total de 20, que sería más o menos la misma representación que tuvo el 2016. Ojalá que sea un poco mayor, pero en todo caso no será significativamente mayor. Cualquiera que sea el presidente el 28 de julio, lo que sí está muy claro es que va a tener un Congreso absolutamente dividido, disperso, disgregado, y entonces esto le va a obligar a dos cosas. Primero, a concertar, a buscar acuerdos y buscar alianzas, y segundo, a conceder. En el buscar acuerdos y buscar alianzas, Perú Libre va a tener que recurrir a Juntos por el Perú. Va a ser su alianza más inmediata. Y en el hacer concesiones, va a tener que enfrentarse a la derecha organizada, porque seguramente Keiko Fujimori, Hernando de Soto y López Aliaga, que van a tener más o menos 30 parlamentarios sumados todos ellos, van a poder imponerle condiciones de alguna manera, de un modo práctico. Estimado compañero, ¿y cuáles son, a su parecer, las tareas de la unidad para la unidad de la izquierda? ¿Cuáles son las tareas que se debe, que aperturan para el movimiento popular ahora, en este momento, ¿no? ¿Cuáles son esas yo tareas, pienso, en primer lugar, que lo que tienen que hacer es leerse bien el resultado de esta experiencia y desarrollar un balance crítico y autocrítico, porque esto no es una cosa que haya caído del cielo, no es un milagro divino. Esto ha ocurrido por acción de la voluntad de los hombres, y la voluntad de los hombres tiene una razón política. Entonces, ¿qué cosa ha hecho la izquierda oficial, los partidos de la izquierda, para generar una situación como esta o para evitar una situación como esta? Es lo primero que tienen que definir, porque de ahí van a salir tres cosas. En primer lugar, la falta de unidad. En segundo lugar, la falta de trabajo en la base social. Y en tercer lugar, el escaso trabajo político, la actividad política que han desarrollado. Se han limitado a esperar unas elecciones para ver cómo lograban una u otra ubicación electoral, pero no han desarrollado un trabajo político con la gente. La debilidad política de la gente es la que ha llevado a que finalmente opte por Castillo, que Castillo tiene una posición de izquierda más o menos instintiva y más o menos radical, pero poco consistente, es decir, poco desarrollada ideológica y políticamente. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es, a partir de ahí, rectificar errores de política. Y en rectificar errores de política hay que poner énfasis en tres cosas. Primero, en fortalecer el trabajo de la unidad, que ha sido absolutamente insuficiente. En segundo lugar, crear capacidad y condiciones para concientizar a la gente, politizar a las masas. Esa es la segunda tarea. Y la tercera es promover la organización popular y la participación activa de las organizaciones sociales en la lucha, porque es prácticamente un desafío para el movimiento sindical el que Castillo haya cerrado su campaña electoral en las puertas de la CGTP, que la CGTP haya salido como central sindical del proletariado peruano a llamar que voten por Verónica Mendoza,
y que luego la CGTP y Verónica Mendoza y Juntos por el Perú saquen apenas el 8% de los votos. Bueno, igual no es poco, compañero, pero bueno, entendemos su respuesta. No, no es poco, pero en la coyuntura es poco, pues, porque si lo que queríamos era ganar, sacar el 8% pensando en que íbamos a ganar es poco. Muy bien, compañero, para ir cerrando la entrevista, no sé si puede usted darnos sus palabras finales, su saludo en todo caso a todos la audiencia de contenidos culturales, comunistas y populares. Bueno, yo, claro que los saludo a ustedes, como no, pero pienso que lo fundamental, mirar hacia adelante, es no caer en el juego del enemigo. ¿Qué es lo que va a querer el enemigo? Ahora, lo que va a querer ahora, no lo que quiso ayer, ni lo que va a querer mañana. Lo que va a querer ahora es terruquear a Castillo, es descalificar a Castillo y denigrar a Castillo diciendo que Castillo es Satanás. Bueno, la izquierda tiene que asumir su bandera y su programa de lucha, que es una bandera de izquierda y es un programa de izquierda. Y tiene que defender las posiciones de la izquierda. Si eso implica coincidir con Castillo, en buena hora. Y si eso implica discutir con Castillo o criticar a Castillo, también. Porque las posiciones de Castillo en todas las áreas no son de izquierda y no son necesariamente las mismas posiciones de la izquierda. Entonces, ese es un tema que hay que discutir. Por eso es que la segunda vuelta es otra elección. Es una elección en la cual el rasgo principal es el debate político. La izquierda tiene ahí una tarea concreta. Tiene que marchar al debate político para hacer una discusión y un deslinde de posiciones, pero tiene que hacer ese deslinde desde posiciones de clase. Si no lo hace desde posiciones de clase, sino desde posiciones partidistas, está en derrota. Si lo hace desde posiciones de clase, afirma su victoria. Compañero, disculpe, ¿usted cree que dentro de Juntos por el Perú puede haber personas que sean refractarias a un acuerdo con Pedro Castillo? Claro que sí, claro que sí. Va a haber personas, unos que van a decir, no, en ningún caso, yo no voy a votar. Lo ven, quizás les ha sido permeados por el discurso de acusarlo de terrorista a claro, Pedro Castillo. Claro, naturalmente que sí. Entonces, va a haber unos que van a decir, no, ni hablar. Prefiero no ir a votar, pero yo no voy a votar por Castillo. Esa es una cuestión. Otros van a decir, hay que dejar en libertad a los militantes para que voten como quieran. No hay que comprometer a Juntos por el Perú en ninguna posición. Y otros van a decir, no, nosotros vamos a votar por Pedro Castillo en una segunda vuelta. Son tres opciones para un solo movimiento. Bueno, esas tres opciones pueden fortalecer el movimiento o debilitarlo. Depende de cómo lo maneje la dirección. Depende de la actitud del núcleo dirigente de Verónica Mendoza y de la actitud de la propia Verónica Mendoza. Ella tiene que procesar, analizar, pensar y ver en perspectiva, porque en realidad ella ha hecho una buena campaña electoral. Una buena campaña electoral, sin embargo, asignada por algunos retrocesos, por algunos repliegues y por algunas capitulaciones. Ha capitulado en el plano de la economía, por ejemplo, reuniéndose con los empresarios para ofrecerles garantías, por ejemplo, diciendo que no va a cambiar la política del Banco Central de Reserva, diciendo, por ejemplo, que no va a hacer modificaciones sustanciales a la política económica y diciendo que ejemplo, Venezuela es una dictadura. ¿Ah? O diciendo que Venezuela es una dictadura. En el caso de Venezuela, por ejemplo, el retroceso ha sido en tres tiempos. En tres tiempos. Al comienzo dijo, bueno, el régimen de Maduro es un régimen autoritario. Ya, autoritario. En un segundo tiempo dijo, es una dictadura. Y en un tercer tiempo dijo, yo condeno esa dictadura. ¿No es cierto? Bueno, esos tres tiempos son tres pasos atrás y ningún paso adelante. Bueno, tiene que sacar lecciones de eso. La elección de Ecuador ha ganado Arauz, ha ganado la izquierda, es un aliciente para nosotros, un aliciente para la izquierda. Y es un reto, porque eso demuestra que hay posibilidades de avanzar.
qué va a ocurrir en Ecuador de aquí a que haya segunda vuelta en el Perú. Eso va a ser importante para nosotros. Muy bien, estimado compañero, no le quitamos más su tiempo. Ahí están los programas de domingo de la derecha ya dando su mensaje, hay que analizarlo y verlo. Estoy seguro que usted lo hace de manera crítica. Muchas gracias, compañero, por su disposición y su tiempo. Ya mañana voy a tener a las 9 de la mañana una entrevista con RT, con la televisión rusa, para abordar este tema. Lo estaremos viendo. Lo estaremos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos ahora, compañeros, al compañero Gustavo Minaya, dirigente de la CGTP, de la Confederación General de Trabajadores del Perú, dirigente nacional. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Acá de Contenidos Culturales Comunistas y Populares. Estimado Carlos, buenas noches. Gracias por la comunicación y siempre atento a las inquietudes que tuviéramos a bien absolver. Bueno, Gustavo, la primera apreciación, la primera inquietud es tu apreciación personal, entiendo, porque la central se reunirá en las próximas horas, tal vez, o mañana, pero tu apreciación personal, Gustavo, con respecto a la fotografía del resultado que hemos visto a las 7 de la noche, bueno, el triunfo ya prácticamente inamovible de Pedro Castillo, y las fuerzas de derecha siguiéndole los pasos detrás. ¿Cuál es tu apreciación, sí, estimado Gustavo? Es correcto. En mi condición de dirigente nacional de la CGTP todavía no puedo dar una apreciación, sí, de carácter personal. Lo que me motiva a manifestar que esto es un resultado producto del contundente rechazo popular a las medidas y a las formas de gobierno a las que nos han estado sometiendo los grupos de derecha, los partidos políticos de derecha durante los últimos 40 años. Solamente para ponerle un margen de tiempo, ¿no? Porque este sistema de explotación, este sistema de corrupción, de esclavitud, ¿no? Viene desde hace muchísimo tiempo atrás todavía, con componendas entre aquellos explotadores y sectores políticos que se decían antiimperialistas incluso, haciendo alianzas políticas para mantenerse en el poder. Cosa que en nuestro caso siempre como partido político, Partido Comunista Peruano, y por supuesto desde la Confederación General de Trabajadores del Perú, siempre hemos rechazado esas componendas y siempre hemos trabajado y hemos luchado en las calles para recuperar los derechos ciudadanos, los derechos laborales y el respeto a la voz de los principales dirigentes que están justamente representando a estos grandes sectores. Voz que no han sido escuchadas, por ejemplo, en toda esta campaña electoral. Tú no has visto a ningún dirigente sindical dando una opinión política en esta campaña. ¿Por qué? Porque no hemos tenido espacio. Ninguno de los grandes medios de comunicación les interesa darnos tribuna porque verían ventilados los errores, las deficiencias y por supuesto la miseria con la que han estado acostumbrados a gobernar. En ese sentido, Pedro Castillo ha calado en importantes sectores de la población más abandonada, más pobre de nuestro país, del Perú profundo, ¿no? En donde otras propuestas de izquierda no han podido calar, ¿no? No han podido profundizar y debido seguramente, y hay que hacer las autocríticas necesarias, a que los discursos en este momento demasiado, digamos, contemplativos, demasiado tirados a seguir respetando este Estado de Derecho, es un discurso que la población ha rechazado contundentemente. El discurso de Pedro Castillo, más confrontacional, más, digamos, de dar el punto de quiebre definitivo con las políticas, la Constitución, todo el Estado de Derecho constitucional que ha armado la derecha en nuestro país,
es lo que ha prevalecido en estas elecciones. Y bueno, podemos profundizar desde el sector, desde la izquierda peruana, en las diferencias que podamos tener unos y otros, pero profundizar en esas diferencias no nos va a ayudar en nada y va a seguir, lo único que van a seguir profundizándose son las miserias a las que siempre hemos estado sometidos, y no vamos a lograr ese bloque común, ese frente único popular que necesitamos para ingresar a la segunda vuelta fortalecidos. Entonces, el primer mensaje que yo podría dar, y agradeciéndote por esta oportunidad, es que dejemos de lado esas diferencias profundas que pueden haber, muchas veces hasta subjetivas, otras veces quizás con razón, ¿no? Pero dejemos de lado todo tipo de diferencias para preparar ese frente único, ¿no? Desde las tiendas partidarias, desde los sectores populares de las organizaciones, desde los sectores populares de viviendas, de barrios, de los comedores de madres, desde las ollas populares, desde el transporte, para preparar ese triunfo electoral de la izquierda peruana que ya se necesita, porque si no se entiende que con los resultados que nos ha dejado esta pandemia del COVID-19, que ha desnudado totalmente la verdadera careta de la derecha y sus políticos y empresarios corruptos, si no entendemos eso, ¿no? Y la izquierda no es gobierno en esta oportunidad, la verdad que poco vamos a poder hacer desde las trincheras de las organizaciones para poder derrotar definitivamente lo que en este momento estamos criticando, que es la corrupción, la esclavitud, la falta de derechos y muchas otras cosas que son pandemia, además del COVID-19, que son pandemia en nuestro país. Así es, estimado. Y dime, ¿cómo ves tú, cómo analizas tú cuál va a ser la siguiente jugada, se puede decir, si queremos llamarlo así, de la derecha, con respecto al candidato que vaya a pasar y enfrentar a Pedro Castillo? ¿Tú crees que está ya alguna componenda? ¿Alguna Bueno, la componenda? derecha ya, de hecho, está haciendo sus cálculos, ¿no? Porque de hecho van a querer asegurar su triunfo en segunda vuelta. No nos olvidemos que la derecha ha ido fraccionada en esta primera vuelta, con un Así es. conjunto de 15 a 16 organizaciones políticas entre derecha clásica, ¿no? Y derecha camuflada, ¿no? Que se hacía llamar de centro, ¿no? O derecha neutral, o sectores neutrales, que lo único que estaban haciendo es seguirle el juego a la derecha tradicional, a la derecha clásica, ¿no? A la derecha más recalcitrante. Entonces, todos ellos van a unirse ahora en un solo bloque para la segunda vuelta electoral. De eso no me cabe la menor duda. Por lo tanto, allí está el primer desafío de los sectores de izquierda, y ya abandonar ya las diferencias que tanto daño nos han hecho y que son también endémicas dentro de nuestro sector, del sector de la izquierda, para dar un paso adelante, un paso superior a conformar ese gran bloque político, social y económico que nos ayude a administrar los recursos de nuestro país, los destinos de nuestro país y generar las oportunidades que se necesitan. La derecha va a profundizar el discurso del miedo, el discurso del terruqueo, de la izquierda radical extrema, de la catástrofe nacional, si es que la izquierda llega al poder, sea con Pedro Castillo o hubiera sido con Verónica Mendoza, del populismo y desastre económico que para ellos significaría un gobierno nacido de las canteras y las decisiones populares. ¿Y esto para qué? Para deslegitimar, lógicamente, al candidato de izquierda que se presente en esta segunda vuelta. Muy bien, estimado Gustavo, muchas gracias por tu tiempo. No queremos que te pierdas pues ya los programas dominicales que están ya analizando desde el lado de la derecha justamente ya el resultado que hemos hoy conversado, ¿no? Ahora conversado. No sé si quieras dar tus palabras finales, estimado Gustavo, ya para ir cerrando la entrevista.
No, muchas gracias por esta oportunidad, Carlos, y siempre estaremos atentos a vuestro llamado. No dejaremos de reconocer que siempre esta ha sido una tribuna de las pocas que se han abierto a los dirigentes sindicales, a los dirigentes de la izquierda peruana, para poder exponer también nuestros puntos de vista sobre la situación política, social y económica en nuestro país. Finalizar señalando de que si no cumplimos ese rol histórico ahora de conformar un solo bloque para enfrentar en la segunda vuelta a la derecha, no vamos a ser coherentes con el discurso que siempre hemos mantenido, de derrotar de una vez por todas, ¿no?, esta grave crisis social, económica, ¿no?, de corrupción que nos ha dejado en el camino miles y miles de muertes, decenas de miles de muertes. Al menos por la memoria de esos muertos, trabajemos para cambiar realmente los destinos de nuestro país. Si no los queremos hacer, porque ya hemos hecho invocaciones miles, si no lo queremos hacer por nuestros hijos, que son los que vamos a dejar de aquí en adelante, hagámoslo por los muertos, por la memoria de esos muertos que han padecido y han perecido producto del abandono de todos estos partidos de derecha que han estado en el gobierno. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Gustavo. Contigo ya cerramos la serie de entrevistas. Hemos entrevistado a otros dirigentes políticos antes. Muchas gracias, Gustavo, y te deseamos los mejores éxitos a la CGTP, a la gloriosa Confederación General de Trabajadores del Perú, y a trabajar por la unidad, estimado Gustavo. Un fuerte abrazo y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, estimados amigos, estimados camaradas, estimados compañeros que nos han acompañado en esta serie de entrevistas. Hasta una nueva oportunidad.